Hola, mi nombre es Génesis Cerrufo. Les voy a hablar sobre la agnosia. El término agnosia proviene del griego clásico y se puede traducir como ausencia del conocimiento o de reconocimiento. La agnosia es la incapacidad de procesar la información sensorial. Seguido, hay una incapacidad para reconocer objetos, personas, sonidos, olores o tamaños, mientras que en el sentido en sí no falla y tampoco hay una pérdida de memoria. Cada lesión cerebral particular puede causar diferentes formas de agnosia, que pueden afectar cualquier sentido. Generalmente, las agnosias aparecen como consecuencias de lesiones cerebrales. Son muy frecuentes en las que resultan por medio de accidentes cerebrovasculares isquémicos o también por medio de trastornos neurológicos como la demencia o traumatismo cráneoencefálico. En particular, cuando están implicadas las regiones donde se unen los lóbulos occipital y temporal. Su historia nos dice que Freud, en 1981, reemplazó la ceguera psíquica de Louser por el término de agnosia y subrayó la distinción entre la anomía y la agnosia, en la que no se extrae significado a lo visto, más bien sugirieron varias hipótesis cognitivas que excluían la presencia de signos sensoriales o mentales. Sus tipos. Lo más habitual es que la agnosia se den en una sola modalidad, sensorial. Por ello, resulta útil dividir las principales clases de agnosia y sus correspondientes subtipos, en función de si afecta fundamentalmente a la percepción a la información, como visual, a las de los sonidos, al tacto, a los esquemas motores o a la percepción de nuestro cuerpo. Entre ellos están los tipos que es auditiva, táctiles, motores, corporales y visuales. Mi nombre es Maite Fajardo. Yo les hablaré acerca de la agnosia visual y pues les de lo que se trata. La agnosia visual es un trastorno perceptivo adquirido por un daño cerebral, en el que la persona afectada es incapaz de reconocer a través de la vista estímulos que antes de la lesión sí podía identificar. Aquí la persona no es ciega, o sea, aquí no existe ceguera, pero sí existe la distorsión en el reconocimiento e interpretación de las formas de los objetos o de lo que esté viendo. Estas personas ven, pero no entienden lo que ven, porque el cerebro no llega a construir una imagen global coherente a partir de los rasgos visuales que le proporcionan los ojos. En la agnosia visual se encuentran dos tipos, que son los más comunes que se pueden dar en las personas. Está la agnosia visual aperceptiva, que es cuando la persona no es capaz de identificar la forma de los objetos, de modo que no puede reconocer las diferencias entre objetos similares. Y se encuentra también la agnosia visual asociativa, que es cuando la persona sí percibe correctamente las formas, pero no puede interpretarlas. O sea, es capaz de emparejar figuras semejantes y de copiar su dibujo, pero no puede relacionar una forma con un objeto. Por ejemplo, relacionar un rectángulo con un libro o un guante con una mano. Las agnosias auditivas. En las agnosias auditivas, los problemas de reconocimiento se dan en relación a estímulos sonoros. Aunque cuando las lesiones cerebrales que provocan la agnosia son muy importantes, los déficits que pueden tener un carácter general. Lo más habitual es que afecten únicamente a un tipo de estimulación auditiva, como el lenguaje receptivo o la música. En uno de estos ejemplos se puede dar la caída de un alfiler y no saber interpretar que fue aquel objeto el que cayó. Al igual de cuando nosotros reconocemos el sonido de un vehículo en movimiento que es grande, por ende su motor va a ser un sonido mucho mayor a que un vehículo pequeño. Es así que estas personas no podrán reconocer este sonido. La agnosia
auditiva verbal, también conocida como sordera pura para las palabras en otros entendimientos. Es una de las agnosias más relevantes dentro de esta categoría. En estos casos, la persona afectada tiene dificultades para distinguir los sonidos del habla del resto de estímulos auditivos que percibe, o bien para recuperar el significado de los conjuntos de los fonemas. Dando un ejemplo, refiriéndonos a esto, quiere dar a entender que puede saber qué significa mamá, pero más no entender bien que lo que estás diciendo es mamá. Es decir, no saber que la M y la A suena ma, puede interpretarlo como otra. Ni siquiera puede ser con la misma letra, sino otra, como fa, no, ga, puede entenderlo de esa manera. Estas son las agnosias auditivas. Hola, mi nombre es William Morocho y yo les voy a explicar sobre el tema de las agnosia táctiles o somatosensoriales, que también se la conoce como tipo de trastorno atereognosia. La agnosia táctil o somatosensorial se puede definir como una incapacidad para identificar objetos a través del tacto, basándose en aspectos como su textura o su tamaño, a pesar de que no se den alteraciones de tipo sensorial. Un subtipo significativo desde un punto de vista clínico es la agnosia digital, que afecta específicamente al reconocimiento a través de los dedos, de las manos. Generalmente se da junto con agrafia, acalculia y desorientación, izquierda-derecha. En el contexto del síndrome de Grema es causado por lesiones en la parte inferior del lóbulo parietal. Un ejemplo sería de la agnosia táctil o somatosensorial es cuando un niño quiere coger una pelota y no la puede reconocer. Yo soy Benavides. El tema es las agnosias corporales o somatognosia. La somatognosia se le atribuye a aquella situación en donde el individuo mantiene un conocimiento y una información correspondiente con respecto a una constitución corporal y sus diferentes funciones. En el siguiente le explico cómo las agnosias se dividen en autoagnosias y anosognosias. La autopognosia se caracteriza por una inhabilidad de localizar y orientar las diferentes partes del cuerpo, careciendo del reconocimiento del propio cuerpo y de su posición en el espacio. Esta función se sitúa en el área formando el centro somatostésico, en la asociación de la región posterior superior del lóbulo. La anosognosia se refiere al desconocimiento de la enfermedad en la situación patológica, refiriendo a una de los pacientes en problemas neurológicos que no tienen la percepción de sus déficits funcionales. La anosognosia es, por tanto, una negación de la propia patología, es decir, que no persiste del cuerpo del paciente. Hola, mi nombre es Angie Sánchez y les voy a hablar acerca del pronóstico de la agnosia. La recuperación de la agnosia puede estar influenciada por el tipo, tamaño y localización de las lesiones, como grado de deterioro, edad del paciente y eficacia de la terapia. Si la causa es autolimitada o reversible, la mayor parte de la recuperación ocurre dentro de los 3 primeros meses, pero la recuperación puede continuar en un grado variable hasta durante un año. Siguiendo con los síntomas de la agnosia, varían dependiendo del lóbulo dañado. Tenemos el lóbulo parietal. Este tipo de lesión puede ser el resultado de un accidente cerebrovascular. Como consecuencia, las personas tendrán dificultades para identificar objetos familiares como una llave o un imperdible, que sean colocados en la mano del lado opuesto de la lesión. A esto se le denomina agnosia somatosensorial. Sin embargo, cuando miran al objeto, inmediatamente lo reconocen y lo identifican. Algunas personas que tienen un lóbulo parietal dañado insisten en que todo está bien o ignoran el problema. Incluso cuando está paralizado un lado de su cuerpo, lo que se denomina anosoagnosia. Tenemos como siguiente al lóbulo occipital. Las personas no pueden reconocer objetos corrientes como una cuchara o un lápiz, aunque puedan verlos. Este trastorno se denomina agnosia visual. Puede que no reconozcan caras familiares, prosopoagnosia, o lugares conocidos como agnosia topográfica, como
Tenemos último el lóbulo temporal. Estas lesiones hacen imposible reconocer los sonidos aunque puedan oírlos. Tenemos a la agnosia auditiva. Y terminando, tenemos al diagnóstico de la agnosia. Primero, evaluación médica. 2. Pruebas estandarizadas de la función cerebral. 3. Pruebas de diagnóstico por la imagen como la tomografía computarizada o la resonancia magnética nuclear. Y como último, los médicos piden a la persona que identifique objetos habituales mediante la vista, el tacto u otro sentido. Los médicos también hacen una exploración física para determinar si los síntomas se deben a otra causa como un trastorno visual o auditivo. Gracias.